Hola. 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 Bienvenidos a esta sección de Soldados del Fuego que se llama Sin pelos en la lengua, porque no hay excusa. Para esta sección, como siempre, es fundamental que todos saquen su Biblia. Y bueno, ahora sí, empecemos. Hoy nuestro tema es De rey a siervo. Antes de iniciar con el tema, queremos darle la bienvenida a Mila. Ella estuvo con nosotros en nuestros primeros videos y bueno, está aquí, vino de vacaciones unos días, así que la tenemos hoy con nosotros. Un aplauso para ella. Bueno, Desde Cali, ¿ves? desde Cali. Quiero ir a Filipenses 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo de Jesús. Este video se titula De rey a siervo. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que hizo Jesús. Dice la Biblia que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Él vino a ser como nosotros, hombre, no viendo el ser imagen de Dios, ser como Dios, a cosa que aferrarse. Él no se aferró a eso, Él no se aferró a su trono, Él no se aferró a su realeza, a su nombre, sobre todo nombre, a su majestad, sino que se despojó y vino aquí a servir. Y ese es el ejemplo que nos dejó Jesús. Por eso hoy queremos hablar de esto, que entendamos que nosotros fuimos creados para seguir el ejemplo de Jesús. Y si Él decidió humillarse hasta lo sumo y ser siervo, nosotros, ¿por qué insistimos en querer ser reyes y querer nosotros sobresalir todo el tiempo, cierto? Entonces ese es el ejemplo que vimos en Jesús y ese es el ejemplo que nosotros debemos tomar. Amén. Y después vamos a 1 de Pedro 2:22, que dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, literalmente está diciendo que sigamos sus pisadas, que aunque no era un Dios, se humilló a sí mismo, se entregó por nosotros y solamente por amor. O sea, se sacrificó por nosotros siendo nada. Se sacrificó por amor. Amén. Bueno, ahora quiero que vayamos por favor a Juan 13, versículos 4 al 6. Este es un ejemplo de una de las tantas cosas que hizo Jesús estando aquí en la tierra. Ya sabemos que, como decía Helen, no se aferró a ser Dios y no solamente vino aquí a decir que era siervo, sino que de verdad demostró ser un siervo, verdadero siervo. Dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Me gustaría que se leyeran todo el capítulo, pero lo que más me impresiona es que aquí Jesús se humilló y le lavó los pies a sus discípulos, aún a Judas, que era el que lo iba a entregar, y eso nos narra los versículos anteriores. Dice que Judas fue tentado por el diablo para entregar a Jesús, y aún Jesús, sabiéndolo, porque desde el principio lo sabía, fue y le lavó los pies. Y Pedro, y yo me pongo hoy en la posición de Pedro, y yo tampoco aceptaría que Jesús me lavara los pies. O sea, es Jesús, es el más, y vino a servir aquí. Y ese acto de amor que tuvo hacia ellos es algo indescriptible, algo que yo no lo haría. O sea, algo que hoy en día yo veo y digo: Señor, ¿por qué no somos así? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces tratar a una persona? ¿O por qué nos cuesta tanto a veces dejar de reclamar lo que nosotros queremos o nuestros derechos? ¿Por qué no tomamos esa posición de siervos? ¿Y por qué creemos que porque tenemos a Dios, entonces todo lo merecemos y todo nos pertenece? Todo nos pertenece. Y se usa para mal, ¿no? Se usa eso para mal. Exacto. Entonces, hoy
quiero que se graben eso siempre en su cabeza, que Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Debieron ser sus discípulos los que le lavaran los pies a Jesús. Y los pies no es algo que sea muy bonito o algo que uno quiera hacer. Sí, digamos, lavar las manos, pues es como O la más cabeza. fácil. Tiempos que mantenían en sandalias. Exacto. Que caminaban Caminaban demasiado. descalzos también a veces, ¿no? Entonces, miren qué lindo ejemplo y qué gran enseñanza nos deja Jesús. No, yo creo que con ese texto podríamos sacar una pregunta para que nos la respondamos cada uno. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a lavarle los pies a nuestros enemigos? O al que nos traiciona, o al que nos al que afirma que no nos conoció, como lo hizo Pedro, al que nos niega constantemente. ¿Será que estamos dispuestos a humillarnos a ese punto de ven, yo te lavo los pies, aunque tú quieras hacerme daño, aunque tú quieras venderme por unas monedas? Ese es el ejemplo de Jesús, ese es el Jesús que nosotros predicamos, el sublime, el majestuoso. Amén. Ahora quiero que por favor vayamos a Isaías 53, vamos a leer desde el versículo 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esta parte estaba investigando un poco más y es simplemente como que los hombres pensaron como que todo lo que Jesús estaba viviendo lo merecía porque estaba lleno de pecado. No se daban cuenta que el que estaba caminando junto a ellos, que el que estaba pisando esta tierra, era el ser más limpio y más sin mancha y sin pecado que podía haber sobre la faz de la tierra, y que estaba era llevando nuestros pecados, no los de él. Yo me pongo a pensar y yo me imagino que caminar al lado de Jesús tenía que sentirse diferente. Yo creo que no era como caminar al lado de cualquier persona, yo creo que se debía sentir su santidad, se debía sentir su presencia, soberanía, su divinidad, porque igual aunque fue 100% hombre, no dejó de ser Dios, o sea, seguía siendo 100% Dios. Entonces yo me imagino que caminar al lado de él era lo más asombroso y lo más fabuloso, pero al leer estas palabras, pues simplemente uno se da cuenta que las personas que estaban a su alrededor simplemente no entendían que al lado de ellos estaba caminando Dios, Dios mismo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca exigió sus derechos, Jesús nunca estuvo divulgando yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, del Creador, yo soy el que tiene potestad sobre todo. A mí me pertenece todo. Él nunca estuvo como exhibiendo, como haciendo que los otros vieran realmente quién era. No, él siempre guardó silencio y simplemente con su testimonio y su caminar demostró quién era, pero ni siquiera aún así la gente lo entendía. Y dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está claro, no era el pecado de él, era nuestro pecado, y él lo que estaba viviendo no lo vivía por él, sino por nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Bueno, no he tenido la oportunidad de ver un cordero cuando va a ser sacrificado, pero he escuchado, y si ustedes investigan, el corderito guarda silencio y se entrega. No hace bulla, no dice nada. Así mismo fue Jesús, ese cordero sin mancha. Fue a la cruz y nunca dijo: ¿por qué hacen esto? ¿No se dan cuenta que soy Dios? Nunca se levantó, pudiendo levantarse y levantar una gran tormenta, un terremoto, no sé cuántas cosas, porque es que es Dios, es un ser poderoso, y nunca lo hizo. Simplemente fue a la cruz y murió por ti y por mí, y guardó silencio, y cada cosa que vivió la guardó en silencio, aunque eso lo hizo sufrir y lo hizo que lo menospreciaran y que sufriera y llorara amargamente y que sudara hasta gotas de sangre, pero aún así él lo hizo. Entonces
A Él es el mayor ejemplo, definitivamente. Siendo rey, siendo Dios, vino a morir por nosotros. Amén, amén. Y lo que más me impresiona también de ese versículo es que dice, molido fue. ¿Y qué es moler? Es triturar, o sea, es hasta prácticamente volver polvo algo, ¿cierto? Ajá. Es triturar con mucho dolor. Y todo por nosotros, todo lo hizo por nosotros. Y para terminar, quiero que se queden con este versículo y que ojalá todos los días lo podamos recordar y lo podamos mencionar y nos lo sepamos de memoria. Está en Mateo 20, versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que hoy podamos decir como Jesús, vinimos a servir a este mundo. No vinimos a que nos sirvan, no vinimos a exigir nuestros derechos, no vinimos a creernos reyes, sino vinimos a servir. Y versículos anteriores dice, el 26 dice, más entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Si hoy nos están viendo personas que dicen yo quiero ser el primero, yo quiero ser el más, ¿cierto? ¿Qué nos dice Jesús? Sirve a los demás. Y saben que es lo más bonito, que vas a ser el primero, pero no aquí en la tierra, sino en el reino de los cielos. Amén. Y que nuestra corona está arriba y que vamos a llegar al cielo y el Señor nos va a decir buen siervo y fiel. Entonces hoy procuremos servir, procuremos seguir el ejemplo de Jesús, seguir sus pisadas. Y cambiemos nuestra condición. Ya no más querer ser reyes, sino ahora tomemos el ejemplo de Jesús y hagámonos siervos. Muramos a nosotros mismos, muramos a nuestros deseos, a nuestros derechos, aún lo que nos pertenece. Renunciemos a ello y sigamos el ejemplo de Jesús, el mayor ejemplo. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque pudimos estar aquí presentes delante de ti, delante de las personas que nos están viendo en este momento, Padre Celestial. Hoy, Señor, queremos entregar nuestra vida a ti y queremos servir como tú serviste en esta tierra, Señor. Queremos venir y servir a nuestros enemigos, aunque no lo merezcan, queremos servirles, Padre Celestial. Queremos seguir tus pasos, Señor Jesucristo, para poder ser fieles a ti, Señor. Que tú seas siempre el centro de nuestra vida y el centro de sus vidas, Padre Celestial. Hoy oramos por cada jovencito, niño, adulto que nos esté viendo en este momento y que ellos puedan seguir el ejemplo de Jesús, que así no merezcan el amor que nosotros le queremos dar, le debemos dar ese amor, Señor, que ese amor que tú nos das para dar a nuestros enemigos, para dar a nuestros amigos, a nuestros padres, Señor. Gracias, gracias, gracias porque pudimos hacer esto, Padre, y aunque hayan dificultades, siempre estaremos aquí sirviéndote, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén y amén. Les damos gracias por ver este video. Suscríbanse, denle like, compártanlo. La tarea que les vamos a dejar es un ejemplo bíblico de alguien que fue siervo. Nos hagan como la cita bíblica, el resumen, y nos expliquen un poquito. Y No se nada, vale Jesús, ¿no? Porque Jesús ya lo mencionamos aquí. y nada, que seamos más siervos, así como Jesús, y menos reyes. Menos reyes, amén. Suscríbanse. Suscríbanse. Síganos en todas nuestras redes sociales. Y los queremos mucho, les mandamos un abrazo y nos vemos en nuestro próximo video hablando como sabemos hacer. Sin pelos en la lengua. Porque No hay excusa. ¡Chao!